El Gobierno Nacional anunció esta semana un plan ganadero y un nuevo esquema de exportación de carne. Vamos a conocer cómo afecta esto a la producción correntina. Y por otro lado, vamos a hablar en el escenario electoral de las definiciones que se están produciendo esta semana, ya que el 29 de junio vence el plazo para la inscripción de alianzas con vistas a las elecciones del 29 de agosto. Esto es Escenarios. Nueva semana en la Argentina, donde se plantea un escenario de anuncios oficiales con relación al campo y puntualmente a la exportación de carne. El Gobierno Nacional anunció el plan ganadero y vamos a ver cómo estuvo afectando y cómo se está desarrollando la actividad ganadera en nuestra provincia. Estamos recibiendo a Jorge Bullman, que es asesor agropecuario. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. A ustedes por invitarme. Bueno, ¿cómo se han recibido este plan, estas medidas anunciadas por el gobierno dentro del plan ganadero? Sí, nos tenemos que ubicar, digamos, con estas medidas dentro de Corrientes, que es realmente donde estamos, donde hay un universo de 17.000 productores, lo cual indica que es un universo importante. Tenemos 5.200.000 cabezas, donde una gran parte de esa hacienda se exporta o dentro del país o hacia afuera del país. No tenemos frigoríficos exportadores. El productor ganadero es un tomador de precios y tiene impactos diferentes las medidas anunciadas hoy. ¿Por qué? Porque si uno analiza cómo está la tenencia del ganado en Corrientes, el 4% de los productores tienen el 90% del ganado. Y el 96% tiene el 70% el 30%, perdón, de ese ganado. Claro. Por lo tanto, ese 96% de productores que tiene ese pequeño porcentaje del ganado es el que realmente es más afectado por las medidas tomadas hoy. ¿Por qué? Porque es el que menos tecnología aplica, es el que logra, diríamos, terminar el ganado, el que en forma más dificultosa, porque no tiene capital de trabajo, por las condiciones del país y por las características de los sistemas productivos. Por lo tanto, lo que hoy se anuncia, donde ciertos cortes tienen que quedar dentro del mercado interno y reduce las exportaciones en un 50%, saca, digamos, de la cancha en un 50%, en general, lo que venía traccionando ese altísimo porcentaje de productores, ese 96% de productores correntinos que venían tomando mejores precios gracias a la exportación a China, que en definitiva es una exportación que tiene un flujo constante durante todo el año y que lleva productos como lo que esa parte del sector ganadero productivo de Corrientes lo hace. Creo que el otro 4% lo sufre de la misma forma, tiene el mismo impacto, pero tiene otras herramientas y tiene acceso, diríamos, a otro tipo de soluciones que la gran mayoría de nuestros productores ganaderos no la tienen. ¿Esto impacta realmente en el precio? Eso lo veremos. Lo veremos porque ya hemos tenido experiencias en donde tiene un ligero impacto inicial, que es donde se produce un proceso de liquidación, y luego se torna nuevamente en alza porque, en definitiva, si uno analiza desde el punto de vista internacional y desde el punto de vista interno, el precio de la carne es un bien que es un producto que viene en suba. ¿Y por qué? Porque cada vez se consume más carne en el mundo y de una forma u otra ese precio internacional se traslada al interno. O sea, vimos lo que pasó cuando en otras oportunidades hace algunos años tomaron las mismas medidas y
y el único resultado que tuvo es que se perdieron 10 millones de cabezas o el 20% del stock nacional sin modificarse el precio en forma alguna. En otra oportunidad, cuando tuvimos el problema aftosa, que también se cerraron todas las exportaciones, no hubo una modificación sustancial del precio de la hacienda. Y el hecho de que China sea uno de los principales mercados a los que se exporta carne, ¿también le da la posibilidad a China de negociar los precios hacia abajo? Sí, en este momento China tiene que buscar mercados alternativos. Y voy a dar un ejemplo muy concreto para que veamos cuáles son los mercados alternativos. Antes de estas medidas estábamos pagando 1 kilo de vaca gorda en Corrientes, 120 pesos masiva. Si ese mismo kilo uno lo quiere comprar en Paraguay, vale 3 veces más. O sea, llámese en pesos o en dólares. Entonces, ese diferencial que existe, diríamos, para los chinos, en este caso, van a encontrar otros mercados porque carne existe. Hay países como Uruguay, Brasil, Paraguay, que son, diríamos, nuestros vecinos, Australia y una serie de países más que pueden suplir, incluso Estados Unidos, nuestras exportaciones hacia China, pero con precios diferenciales. Por lo tanto, creo que Argentina, en la actual posición, con una pérdida del valor del peso de la moneda como la que hemos tenido por la emisión que se ha venido realizando por la pandemia de la que todos sabemos, tenía una excelente oportunidad de tener un año brillante en cuanto a comercialización, pero bueno, por el momento, diríamos, la ilusión que teníamos se paró a la mitad. Claro, bueno, ¿y cuál es el panorama que tenemos de aquí a un futuro cercano? El panorama depende muchísimo de, y vuelvo a ser reiterativo, de a qué sector, diríamos, nos referimos. Primero, la ganadería en general es un gigante dormido. Para que nos demos una idea de si tomáramos todo junto, la tasa de extracción, o sea, lo que produce la ganadería, cada 100 kilos de ganadería que tenemos en Corrientes, estamos extrayendo entre 22 y 23%, o sea, entre 22 y 23 kilos cada 100 kilos, donde el potencial biológico es 36. O sea que estamos con un potencial de extracción muy bajo. Si uno diría, necesito subir ese potencial, hay tecnología de costo cero sumamente probada, que tiene un impacto, diríamos, rápido y de alta significancia económica. Hay un caso que se ha hecho, que se realizó, es constante y me ha tocado evaluarlo en su oportunidad, en donde hay 14 técnicas probadas para los pequeños productores que se aplicaron sobre una población de 5.000 productores de menos de 200 cabezas, donde solamente la aplicación de una de esas 14 técnicas mejora el margen bruto en un 60%, lo cual es más que significativo. Entonces, la expectativa futura es la dependencia de políticas activas de extensión de tecnología y herramientas financieras que ayuden a que esas tecnologías puedan ser aplicadas en ese 96% de productores que tienen el 30% del ganado. ¿Y eso no está dentro del plan que se anunció hoy, o sí? Hoy se anunció que dentro de 30 días conforman un plan. Por las características del gobierno actual, la agricultura familiar, diríamos, es importante, pero lo que pasa es que todavía no se han dado pasos que nos indiquen que hay una conciencia real de lo que necesita el sector productivo ganadero. Esperemos que eso se manifieste, esperemos que eso en los próximos 30 días se anuncie con políticas activas, básicamente con capital de inversión y capital de trabajo, que es lo que el productor necesita,
y con una flexibilización, en todo lo que es tributos, que hace que muchas veces una persona se decida o no invertir. Y hay otra cosa que es clave. Cuando se toman medidas de este tipo, como por ejemplo, suspendo las exportaciones por un mes, o cuando se toman medidas como las de hoy, donde dice, bueno, voy a habilitar el 50% hasta diciembre, pero voy a rever, pero voy a hacer tal cosa, pero creo que es la mejor forma de generar desconfianza. ¿Y qué hace usted en un ámbito de desconfianza? Se queda quieto, no invierte. Si tiene un peso, lo pone en un ladrillo o lo pone en cualquier otra cosa y no invierte en un poste. Imagínese lo que es sacarle un peso a un poste que dura 40 años. Entonces, es muy difícil que en un ámbito de desconfianza, porque uno podría decir, no tengo las cosas claras, pero en definitiva lo que no tengo es confianza, porque tengo medidas y sorpresas todo el tiempo, que me pongo a invertir y porque hay 14 técnicas probadas que me aumentan 60% el margen bruto, voy a sacar el dinero del colchón y lo voy a poner a producir si no tengo confianza, porque no tengo una política de largo plazo ni antecedentes de políticas de largo plazo que me inviten a eso. Bueno, entonces, ¿cuál es el futuro de la actividad agropecuaria en nuestro país y en nuestra zona? Hay una característica, sobre todo en el sector ganadero. Cuando uno estudia la mentalidad del ganadero en sí, del ganadero genuino, no el que está ahorrando en vacas, es la única actividad que, aunque pierda dinero o gane menos, el productor continúa. ¿Por qué? Porque tiene un componente cultural alto el negocio o el sistema productivo. Por lo tanto, va a seguir existiendo, va a seguir apostando, a pesar de el clima de desconfianza o de falta de confianza que hablé, diríamos, lo va a continuar haciendo y sus hijos lo van a continuar haciendo. Si uno pasa rápidamente a soja, por ejemplo, usted nunca escuchó hablar de un plan soja en Argentina, nunca, o un plan maíz o un plan trigo. ¿Por qué? Porque es un negocio que está traccionado por el precio y por la demanda internacional. Por lo tanto, hablar de un plan ganadero, en definitiva, es precio. O sea, la soja aumenta la superficie o el maíz o el trigo cuando aumenta el precio. Cuando el precio baja, la superficie inmediatamente baja. El uso de tecnología es exactamente igual, con la diferencia que producir un novillo lleva 3 años y producir un cultivo de soja lleva 120 días. Por lo tanto, las características de la ganadería, las características del actor principal, que es el ganadero, que no es un formador de precios, sino un tomador de precio, culturalmente hace que tengamos asegurado vacas por muchísimos años en Corrientes. Jorge Burman, muchísimas gracias por habernos acompañado y por habernos ayudado a entender un poco el escenario actual con relación a la producción ganadera y a las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional. Bueno, gracias a ustedes y me invitaron el día justo. Sí. Muchas gracias. Continuamos en el escenario. Vení a Familia Vercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Vercomat. Sabemos que estás cansado, que no das más, pero no aflojes. Pensá que cada vez falta menos. Pensá que no podemos tirar por la borda tanto esfuerzo realizado. Pensá que el plan de vacunación avanza a buen ritmo. Pensá que si extrañás mucho a tus amigos, podés verlos al aire libre. Pensá que si tenés muchas ganas de estar en una fiesta,
El día que esto termine, todo Corrientes va a ser una fiesta. Pensá que si pensás, ganamos todos. Gobierno de Corrientes. Pensamos en vos. La agenda política obliga en este momento a los partidos políticos a dar definiciones con relación a las elecciones del 29 de agosto. La semana que viene, el 29 de junio, se tienen que inscribir las alianzas y esto también va a promover las definiciones en un sector fundamentalmente que está faltando en la provincia, que es la oposición, liderada por el Partido Justicialista. Estamos con Patricia Rindel, senadora del Partido Justicialista, bueno, para ver cómo se están definiendo las cosas dentro del partido. Bueno, buenas tardes, un gusto, Constanza, estar acá. Y la verdad que esperanzados y construyendo, como vienen repitiendo tanto el interventor como otros actores políticos, construyendo la unidad, hablando con todos los sectores, organizaciones sociales, gremios, espacios del Partido Justicialista que en virtud del contexto que nosotros vivíamos de estar intervenidos, estaban como atomizados, ¿no? Y entonces es bueno que los justicialistas nos estemos juntando para ver qué proyecto de provincia queremos en este contexto electoral, ¿no? En este año electoral. Teniendo en cuenta que Corrientes es la provincia que elige gobernador. Y bueno, está haciendo un trabajo, estamos acompañándolo al interventor, un trabajo de construcción de la unidad y un trabajo sumando a todos los que quieran incorporarse a este proyecto de partido, de provincia y lo que queremos de cara al futuro para nuestra querida provincia de Corrientes, ¿no? Bueno, me imagino esta semana las intensas negociaciones que deben haber para poder hacer inscripción de alianzas el 29, teniendo en cuenta además que la justicia hasta el momento ha rechazado este reclamo, de esta demanda del Partido Justicialista de postergar la fecha de las elecciones, ¿no? Sí, así es. Lo desestimó. Nosotros en el día de hoy, como apoderados, vos ya sabés que soy apoderada del partido, y hoy presentamos el recurso a ese desestimiento ante el contencioso administrativo, porque entendemos, vamos a agotar todas las vías, no solamente. Vos podés estar de acuerdo o no sobre la coyuntura de pandemia, la peligrosidad de votar en la estación del invierno, todo lo que implica la movilización de gente, el manipular documentos, sobres y todo lo que implica en esto, en la pandemia. Pero hay algo que nos parece como fuerza política que todos debemos estar de acuerdo, el gobierno, este gobierno y todos deben cumplir con la ley y lo que acá se está violando es la ley electoral. En términos de plazos, el gobernador no convoca anteriormente en el primer decreto cuando convoca a elecciones legislativas porque no quiso violar la Constitución. Bueno, con esta convocatoria está vulnerando la ley electoral y lo dice la jueza electoral en primera instancia, que si bien no viola la Constitución, viola la ley electoral y sin embargo desestiman el planteo, que no solamente tiene que ver con lo legal, sino que también tiene que ver con la coyuntura. Hay que cuidar la primera labor de un gobierno es cuidar a los ciudadanos y a las ciudadanas y en este caso el gobierno no lo está haciendo. Claro, bueno, y ahora dadas estas medidas y la situación como está, ¿van a ir cumpliendo los plazos que dicta justamente los plazos procesales para inscripción de alianzas, por ejemplo, que es lo que vence ahora el martes que viene? Absolutamente, tenemos un plazo que vence el martes que viene, que es el de cierre de alianza. Luego viene el de la inscripción de candidatos. Nosotros nos allanamos al cronograma electoral en tanto vamos agotando las instancias judiciales. No podemos hacer otra cosa. Además, tenemos instrucciones del interventor de seguir hasta las últimas consecuencias con los planteos. Igualmente, nosotros nos allanamos porque no se trata de
de no querer ir a elecciones, ni se trata nosotros somos democráticos, ampliamente democráticos, se trata del tiempo. Este gobernador de la provincia de Corrientes estuvo de acuerdo, sus legisladores votaron la postergación de las elecciones, de las PASO. Y acá viene a convocar como nunca antes en agosto las elecciones. Entonces, inexplicable. Y nosotros no podemos hacer otra cosa que judicializar. Mientras tanto, nos allanamos. Claro. Esta semana se produjeron también algunas definiciones políticas. Por ejemplo, el vicegobernador definió ya que va a formar parte de un nuevo frente y mantiene su candidatura a intendente, y muchos los han relacionado con el Partido Justicialista. Sí, en cartera, digamos, y en el bolillero estamos entusiasmados con esto, porque como te decía, el Partido Justicialista no se puede dar el lujo de no sumar a todos los espacios, sino que también a ampliarlo, porque de esto se trata el frente. Si expresiones o espacios como la del vicegobernador Gustavo Cantero quieren aportar a este espacio y a este proyecto que estamos pergeñando entre todos, bienvenido sea, y estamos entusiasmados con eso. ¿Y cómo ven a sus contendientes, al actual oficialismo? Es el adversario de siempre, quiero hablar, ¿no? Tiene definidos, tiene otra historia, llamémosle en constitución, en candidatos, porque nosotros venimos de una intervención sin autoridades constituidas, estamos en pleno proceso de reconstrucción, pero también de ampliación. Somos una fuerza que siempre dimos batallas electorales fuertes y dignas, así que estamos, como te decía, entusiasmados. Y viendo el futuro, un buen futuro para la provincia de Corrientes, más allá de todo lo que estamos viviendo. En estas elecciones, ¿crees que se va a dar la paridad de género o que la mujer va a tener mejores espacios? Mira, yo creo, hoy hablaba en la radio de que el tema de la paridad tiene que ver con una decisión política. Desde el año pasado, hace 2 años venimos insistiendo con la paridad, una decisión política del oficialismo, porque cuando nosotros decimos que el oficialismo tiene mayoría en ambas cámaras, un gobernador que 2 veces envía un proyecto de la paridad que tiene que ver con los derechos políticos de las mujeres de Corrientes, es una de las 3 provincias del país que no cuenta con la ley de paridad de género. Y manda un proyecto que sus legisladores no lo votan. ¿De qué habla? ¿De debilidad o de simulacro de querer la paridad para las mujeres de su provincia? Entonces estamos en ese dilema, porque yo seguí el proceso de la paridad de género en las demás provincias y los gobernadores se pusieron al frente de ese reclamo y de esos derechos, estuvieron hasta en la sesión donde se aprobaban, festejando entre todos, porque la paridad de género es un derecho que va a tender a plasmar la igualdad entre hombres y mujeres. Somos en la sociedad el 50 y el 50. Entonces, ¿por qué vamos a tener menor representación las mujeres? Es tan lógico. Entonces, las especulaciones en años electorales, el vencimiento de mandato de actores hombres, hacen de que esto cada vez se retrase o no se ponga en agenda. Las que pusimos en agenda fuimos las mujeres, porque entendimos que este es el tiempo. El nuevo sujeto político del siglo XXI es la mujer. Sujeto cultural, sujeto social, político, lo que vos quieras, pero es el sujeto, porque es el que estuvo desequilibrado en fuerza. A mí me dicen actores políticos que la mujer debe ganarse los espacios. ¿Y cómo lo ganaron ellos? Sería la pregunta, ¿no? Rindieron un concurso para estar en los lugares de poder, decidiendo. A las mujeres siempre o que nos esforcemos o que no somos capaces, pero ¿y ellos cómo llegaron a los lugares de poder? Porque las diferencias, siempre lo digo, las diferencias existen entre hombres y mujeres y diversidades. Son físicas las diferencias. También hay hombres altos y bajos, mujeres bajas, blancas, morochas. Las diferencias existen. Las desigualdades son políticas y deben
dirimirse en el plano de la política, con decisiones políticas, con posiciones, con políticas públicas que tiendan a eso, con sentencias. La reforma judicial está en la agenda nacional, reforma judicial con perspectiva de género, las medidas y la legislación. A nivel nacional podríamos hacer un programa hablando de las leyes. Argentina es pionera en derechos de las mujeres, de disidencias, etc. Pero no se puede, no podemos lograr que se plasme en lo cotidiano, en las sociedades. Sobre todo en Corrientes hay barreras muy profundas que tienen que ver con los gobiernos conservadores. Y con una cultura que sea conservadora también. Y con una cultura. En realidad, hoy hablábamos en un grupo de mujeres que la sociedad es la que va entendiendo de qué se trata esto, porque la batalla cultural también hay que darla. Las mujeres en el plano político, que es de representatividad, es la que agarramos las armas de la paridad, que entendemos como un arma de la igualdad, un arma que tiende al derrame en la sociedad toda, pero también hace falta hablarlo, instalarnos en las plazas, en las organizaciones, en los gremios, y vamos avanzando. Es la única manera de que no solamente se venza en lo cultural, porque desde la educación de los chicos, nosotros los educamos como para que haya diferencias y desigualdades. Pero hay una buena noticia, como les digo a todos, nuestros hijos nos enseñan, es como que ya vienen con ese chip de la igualdad, ¿no es cierto? Y nos instaron a deconstruirnos y a entender que todos somos iguales y debemos tener las mismas oportunidades y los mismos accesos a derechos. Muchísimas gracias, Patricia, por estar con nosotros y bueno, plantearnos este escenario en el que está el Partido Justicialista definiendo sus posiciones frente a las elecciones que veremos si se dan el 29 de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos en el escenario. Queridos correntinos, queridas correntinas, desde hace tiempo vengo llevando adelante un proyecto para esta ciudad de Corrientes que amamos, con los vecinos y vecinas que generosamente me brindaron su tiempo, sus ideas y sus sueños. Como defensor convencido de la democracia, le di al frente político que integro la posibilidad de presentar mis ideas ante la ciudadanía. Sin embargo, la respuesta fue cerrarnos toda posibilidad de participación. Ante esta imposición, he decidido trabajar en la conformación de un nuevo frente político, conformado por personas que comparten esta convicción de que Corrientes puede estar mejor. Voy a competir por la intendencia de la ciudad y será la gente la que decidirá si merezco este nuevo honor. Espero poder comenzar junto a ustedes la construcción de un nuevo camino para Corrientes. Muchas gracias. Vení a Familia Bercomat y encontrá todo para construir tu hogar desde los cimientos hasta el techo. Porcelanatos, cerámicos, aberturas, griferías, baños, cocinas, chapas, perfiles, hierros y mucho más. Desde hace 60 años todos los materiales para la construcción. Págalo en cuotas con nuestro préstamo de la casa. Familia Bercomat. Esperamos el próximo jueves a las 13 aquí en Sintonía 7 de Cablevisión y los invitamos a seguirnos en nuestras redes, Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube para seguir analizando los escenarios actuales.